Muy buenas noches amigos y bienvenidos nuevamente a mi canal Conversando con Banshik. Para mí una alegría, un placer como siempre recibirlos con la visita de grandes invitados, siempre personas que han investigado en el mundo de la ufología, de las civilizaciones antiguas. Y bueno, hoy en el canal nos visita un gran investigador, escritor, conferencista internacional desde México. Ha venido a darnos masterclass también en nuestra Academia Internacional de Paleocontacto. Para mí, una alegría y un honor recibirlo. Carlos Guzmán desde México, bienvenido. Blanca, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por tus generosas palabras. Bueno, hablábamos, Carlos, las otras veces tratando de organizar esta entrevista y bueno, hay tanto material, ¿no es cierto?, que usted ha investigado a lo largo de los años y que ha subido también en su canal de YouTube, el canal de YouTube Carlos Guzmán, donde ustedes pueden encontrar toda la información de esta gran trayectoria que tiene nuestro invitado. Pero en el día de hoy, precisamente, Carlos, queremos hablar acerca de un enigma, de un misterio allí en sus tierras mexicanas, en la localidad de Acámbaro, estas figurillas extrañas que no sabemos si son reales, si son falsas. Y bueno, usted ha ido hasta esa locación justamente a investigar este tema que nos conecta con civilizaciones tal vez muy, muy antiguas. Sí, exactamente. En años anteriores he ido dos, tres veces a Cámbaro. La historia es larga y desde luego, como manifiestas, hay una gran contraposición a que si son verdaderas, a que si son falsas. Pero es una cuestión interesante porque es una cuestión histórica, cuando menos en el caso de México, porque hace referencia a algo que, pues, la ciencia ha dicho siempre que el hombre nunca vivió o convivió con los dinosaurios de hace 60, 65 millones de años. Y yo estoy de acuerdo, pero conforme han pasado los años, en todas partes del mundo se han encontrado a animales que todavía por ahí están viviendo, animales prehistóricos. El pez, el celecanto, que han encontrado en varias partes del mundo, que fue un pez que existió hace más de 60 millones de años, todavía está vivo. Por ahí hay el famoso ese raptor, el pequeño dinosaurio que corre muy rápido, que lo han grabado. No se diga del el ave enorme, voladora, el pterosaurio, que aquí en México se ha grabado. Y desde luego en África, ¿no? Hay muchos ahí eh, criptólogos o los que se encargan de eh, hacer estudios sobre la criptozoología, en donde además se han encontrado restos que, como es el caso del mamut, que todavía vivió hace 10,000, 12,000, 15,000 años, y que inclusive aquí en México, cuando hicieron el nuevo aeropuerto al norte de la Ciudad de México, han encontrado un cementerio, pero un cementerio de mamut, en donde hay que recordar que la Ciudad de México era un gran lago, una cuenca geográfica, y había pequeños pantanos, unas áreas de cuestiones de uh, pantanos donde ahí los seres de aquel entonces, de hace 15,000 años, obligaban a los mamuts a irse a ese pantano para que ahí lo mataran. En fin, es extraordinaria todos los hallazgos de criptozoología que ahora estamos encontrando. Y para el caso de Acámbaro, entonces yo decía, no, no es tanto que el hombre haya vivido esas épocas, sino que por allí todavía en la edad de los aztecas antes de Cristo y pocos años después de Cristo, se encontraban aquí en México algunos de esos animalillos que dejaron de existir hace miles de años. Pero en fin, vamos a ver en esta presentación precisamente esas posturas de si son auténticas o no son auténticas.
Claro, qué interesante esta otra mirada, ¿no? No es que sean tan antiguas en el tiempo, de la época de los dinosaurios como nosotros lo concebimos, sino que tal vez hayan sobrevivido, eso dice usted, estas especies. Luego de una gran catástrofe natural, algunas especies sobrevivieron y entonces más aquí en el tiempo los antiguos han dejado registro, ¿no? Bueno, Carlos, vamos a ir compartiendo entonces. Acá me están ayudando, me asiste hoy Fernando con este material tan interesante y tan valioso. Excelente, Ahí está, excelente. Bienvenido, Fernando. Perfecto. Muchas gracias. Ahí estamos. ahí está. Muy bien. Bueno, yo he titulado esta plática La arqueología olvidada y pongo yo entre grandes interrogantes lo inexplicable. Bien, pasamos a la siguiente. Yo quiero hacer remembranza, seguramente que ustedes ya inmediatamente lo han distinguido, lo han identificado, perdón, más bien, a el gran escritor español Juan José Benítez. Eh, y Juan José Benítez, hace muchos años, escribió este libro de Existió otra humanidad, porque en aquel entonces, en los años 80, fue toda una noticia que seguramente por ahí ustedes la han tratado también, pero que a la vez estas famosas piedras de Ica, pasamos a la siguiente, estas famosas piedras de Ica uh, son y han sido controvertidas, porque inclusive, bueno, ya el doctor Cabrera, quien fue el que las fue reuniendo, esto pues ya trascendió, pero cuando estas se dieron a conocer eran toda una espectacularidad de que pues existieron testimonios precisamente de de esas famosas figuras animales extinguidos. Bien, en la siguiente ilustración van a ustedes a ver a la República Mexicana para los que no viven aquí, y estoy yo señalando el estado de Guanajuato. Guanajuato, como pueden ustedes ver ahí, es un estado que pertenece al centro de la República Mexicana y ese centro de la República Mexicana, los arqueólogos han definido a esa área como Mesoamérica. Ustedes saben que Mesoamérica es donde brillaron las principales culturas de México, la azteca, la tolteca, la olmeca, bueno, los mismos mexicas posteriormente, obviamente la maya, esto, la, la zapoteca, en fin, muchísimas culturas que brillaron en nuestros primeras páginas de la historia aquí en México. Bien, en la siguiente ilustración está precisamente delimitado esa parte donde se descubrieron estas figurillas de Cámara a las que vamos a hacer referencia, y ahí está con un círculo, pues un óvalo en color naranja, la parte que corresponde entre Guanajuato, que es el estado que yo les estaba señalando, y Michoacán. ¿Por qué Guanajuato? Porque Acámbaro pertenece al estado de Guanajuato y por lo tanto está señalado, o yo estoy señalando Guanajuato, aunque ahí van ustedes a encontrar un nombre que dice Chupícuaro. Chupícuaro es la denominación de esos primeros pobladores que afloraron ahí en esa parte de México y que ahorita vamos a ver por qué se distinguieron y que son de los más antiguos, desde luego a la par que los olmecas, aunque es una cultura muy chiquita, por eso es que no es conocida como los de los olmecas, que los olmecas se extendieron pues por todo Veracruz, por la parte norte de Puebla, por la parte de Querétaro y que llegaron a incluso a al estado de Hidalgo. Y entonces, Chupícuaro, la cultura chupícuaro está prácticamente en los límites de lo que ahora son los estados de Guanajuato y Michoacán. En la siguiente ilustración, ustedes van a observar
que precisamente pues ahí estoy yo fotografiado en lo que es el pueblito de Acámbaro. Exactamente. Y el pueblito de Acámbaro, bueno, es una región en México típica. Se hacen uno de los panes más ricos de todo México. Entonces, por eso es que, bueno, ahí tomé yo esa fotografía en la plaza del centro de Acámbaro. Hermosa, Vamos a hermosa esa revisar. plaza, ¿no? Muy bonita, muy pintoresca. ¿La conoce? No, pero bueno, hemos ido hace muchos años, ya casi no recuerdo, pero este cartel no lo recuerdo, se ve que es mucho más No, es moderno. relativamente nuevo, tendrá Claro, unos 5 años, sí, así es. claro, claro. Bueno, pues aquí nos hemos situado en la cultura chupícuara. Esta, de acuerdo a los arqueólogos, la sitúan entre el año 600 antes de Cristo y 250 años después de Cristo. ¿Por qué se caracteriza esta cultura? Porque sus realizaciones de los artistas, de los orfebres que manejaron el barro, son una verdadera obra de arte. Inclusive, la primera figura que ustedes están viendo a su izquierda estuvo exhibida allá en París, en el Museo de esto, que está en la Biblioteca Nacional de París. Esto se me fue el nombre ahorita del museo. ¿El Museo del Estuvo ahí. Hombre? ¿Cuál? ¿El Museo del Hombre de París? Exacto, del Louvre, Ah, el correcto. Louvre. Sí. Bueno, entonces, como pueden ustedes ver, es una obra artística en donde ellos manejaron básicamente el color rojo. Es Ujú. extraordinario el color rojo con lo que dibujaron, ornamentaron sus figuras. Sin embargo, en la siguiente ilustración vamos a encontrar otras figurillas que aparentemente, los arqueólogos no lo han dicho, ¿eh? Acuérdense, ellos, de hecho, estas figuras están en el museo que está en el centro del pueblito de Acámbaro, porque hay dos museos. Después nos vamos a referir al museo donde están los dinosaurios, pero este museo, entre comillas, digamos que es el museo oficial, pero allí en ese museo están también estas figuras. ¿Qué es lo extraño? Que no están dibujadas como las anteriores, que corresponden totalmente a lo que los arqueólogos dicen es el arte de la cultura chupícuara. Y estas figuras que ustedes están viendo tienen algo en particular, porque el ser que ustedes tienen a su derecha principalmente tiene los ojos rasgados. Los arqueólogos se refieren a este tipo de ojos como simplemente ojos rasgados. En la figurilla de la mitad que está tapada por la del frente, también tiene los ojos rasgados. Y su cráneo, observen, sobre todo la figura de la derecha, es un cráneo triangular. Su cráneo es totalmente triangular y su cara, su mentón, también es triangular. La figura de enfrente es totalmente amorfa. Ahí no sé, yo no le veo bien qué cara quisieron dibujar, modelar, etcétera. Pero aquí quiero remarcar lo que ya con ustedes hice en alguna presentación, en donde los antiguos dibujaron, moldearon lo que vieron. Si vieron un cráneo de esa forma, triangular o cónico, etcétera, es porque así lo vieron, no se lo imaginaron, porque vamos a ver otras figurillas de ese mismo museo o de muchísimos de los otros museos que hay en México y tenemos las figuritas de barro con cráneos totalmente normales a los de ahora, redondos, total. Bien, en la siguiente ilustración también corresponde, y son fotografías mías,
también corresponden a lo que encontramos ahí en el Museo de Arqueología del centro de Acámbaro. Me voy a referir a las del lado derecho que están de color gris. La fotografía es en color, así es que es el color que ahí se ven. Y nuevamente, la figura del medio, desafortunadamente están en una vitrina. Yo no pude tomar otros ángulos más que tal como ustedes le están viendo. Presencialmente se ven así, esto, en su parte superior. Pero la figura de en medio es una figura que tiene los ojos, pero totalmente rasgados. No solamente así inclinados, sino hacia atrás. Y por otra parte, su nariz, su mentón, es alargado, que los arqueólogos dirían aquí que es una figura antropomorfa con características animales, para que no los juzguen, ¿verdad? La figura de la izquierda, nuevamente, tiene los ojos rasgados, el cerebro hacia arriba y ya no tan protuberante la nariz y el mentón, sino una naricita que tiene ahí como si fuera de quizás de perico, de loro. En la parte de la izquierda están otra de las figuras preciosas que la cultura de Chupícuaro nos dejó, con barro y con sus colores, el rojizo. Aquí en esta otra referencia que tengo y que está ahí en el museo dice que esa cultura existió, vivió entre el 500 años antes de Cristo y el 300 después de Cristo. Que bueno, 100 años más para atrás, 600 o 200, 700 años o 300 para adelante, 400, es lo mismo. Realmente aquí los arqueólogos, acuérdense que siempre son muy conservadores, pero muy Sí. conservadores. Lo que Yo, yo, desde mi punto de lo que, vista, en mi lo, opinión, lo que veo, Carlos, perdón que lo interrumpa, es que hay un tratamiento del material, de la arcilla en este caso, totalmente diferente en unas y otras piezas, ¿no? Bueno, nosotros con mi esposo, usted sabe que somos artistas y trabajamos la arcilla. Acá vemos en la izquierda arcilla roja, pero que está pulida antes de meterla al horno, antes de hacer la cocción de la pieza. Y en las figuras de la derecha están trabajadas de una manera más tosca, tal vez, no con ese acabado, con ese pulido de gran calidad como vemos en las de la izquierda, ¿no? Hay una diferenciación muy marcada. exactamente, muy buena observación y allá iba. El porqué de las figuras del lado izquierdo de abajo, de hecho, están cosidas y las de la derecha no. Dejaron el barro a que se secara. Claro, Y de ahí viene una de las explicaciones del famoso pan de acámbaro, porque los panaderos de acámbaro todavía utilizan los hornos antiguos de ladrillo y de leña, muchos de ellos. Y es donde precisamente se tiene la explicación del por qué hay en esa parte de México, es donde pues se hace muy rico el pan, porque lo, claro. lo fabrican con los hornos antiguos. Exactamente, muy buena observación, Blanca. Muchas gracias. Bueno, en Claudia, la siguiente, Claudia. perdón, Claudia, en la siguiente ilustración, miren, estos son dos de los documentos que yo me enteré por primera vez acerca de las figurillas de Acámbaro. Seguramente que conocen el libro de lo inexplicable de Jacques Sí. Verdier, fue por ahí del fines de los 70, si mi memoria no me falla. Ujú. A mí me sorprendió porque yo dije, pues primero lo conocí por un extranjero que por un mexicano. Muy cerca de ahí, en los mismos 70, esta revista, que seguramente también ustedes por ahí conocieron, sacó un reportaje, que esta lo hacía en forma de caricaturas, la historia, y el título que dice 37,000 figurillas de Acámbaro, Archivo de los Dioses. Aquí lo que yo quiero hacer referencia a que en ese entonces, en los 70,
se tenía un censo de 37,000 figurillas. Estas figurillas, la historia, ahorita me voy a referir a la historia, uh, desafortunadamente han ido disminuyendo. Hasta la última cifra que yo conozco, de hace 7 años, 8 años, había solamente 25,000. Pues las otras han tenido caminos distintos, ¿verdad? Seguramente y desafortunadamente. Bien, en la siguiente figura, en la siguiente ilustración, perdón, ahí tenemos nuevamente cómo es que su descubridor, una persona de origen alemán que vino muy joven a México, en fines de los años 1800, que tenía alrededor de 20, 22 años, se fue a vivir precisamente a esa pequeña población, a Acámbaro. Esas fotografías corresponden a la revista de México Desconocido, publicada también en los 70. Y así es como esas figurillas las tenía en su casa, en 3, 4 cuartos. Yo no llegué a conocer las figuras como estaban ahí. Ahorita les voy a presentar las fotografías de cómo están actualmente en un museo comunitario. Y les voy a decir por qué comunitario. Bueno, a la derecha tienen el libro, que de hecho yo lo tengo, tienen el libro de Valdemar Youth-Ruhl. Este libro es un facsímil al libro que él publicó en 1947. Aquí está toda la historia, porque los detractores de estas figurillas dicen que son un invento, que un peón que él tenía las elaboró, pero no tienen la historia completa. La historia completa viene aquí, solamente me voy a referir a 3 líneas, donde en su página 105, este libro lo pueden encontrar allí en la Casa de la Cultura de Acámbaro. Amablemente, cuando yo fui hace unos 7, 8 años, las personas que participan en como grupo comunitario rescataron precisamente este libro, que por cierto, acá en este librero tengo el libro original de entonces, pero lo estoy presentando porque pues tiene mejor impresión, ya se está deshaciendo el libro. Y quiero yo darle las gracias al licenciado Gerardo Argueta Saucedo, cronista del municipio de Acámbaro, que fue uno de los que se encargó de revivir esta magnífica obra. Les leo 3 renglones para que... hay mucho más historia, pero ahorita nada más 3 renglones de este libro. Y dice Valdemar cuando lo publicó: hace años un estimado amigo mío, el anciano padre Fray José María Martínez, hoy fallecido, entonces cura del pueblo de Chupícuaro, Guanajuato, me remitió fragmentos de cerámica de origen tarasco. Encontramos, porque ahí, después de esa cultura, la cultura principal fueron los tarascos. Me remitió fragmentos de cerámica encontrados allá, lo que por haber gestionado yo que me hicieran excavaciones por aquellos rumbos, me convirtió en el hasta ahora desconocido descubridor del hoy renombrado campo arqueológico y aficionado a esos estudios arqueológicos continué. Bueno, nadie menciona estas y otras muchas cosas, porque los arqueólogos no han tenido la curiosidad, la inquietud de leer la fuente original de Valdemar Youth-Ruhl. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Ilustración. Aquí hay una relación que precisamente el libro de Jacques Verdier hizo una relación de todo lo que alrededor de esa región de Acámbaro habían encontrado.
Entonces hay una mezcla aquí, precisamente derivado de esa extraordinaria observación que haces, Claudia, de que cierta alfarería está hecha de algún modo mucho más moderna, obviamente, y quizás esa que está muy rústica simplemente es el barro ahí que secó y ya no hubo otro proceso. Bueno, lo que encontró Jack Bergier y que ustedes pueden ver en ese libro es toda, no la voy a leer, es toda la relación de estos objetos. En la siguiente ilustración se continúa también la relación iniciada de cabezas de nombres de animales, dragones. Aquí sí me hago una pausa porque vamos a ver más adelante que esa famosa de los historias de los existencia de los dragones están en todas partes del mundo, como ustedes mismos lo saben, y es el origen de las famosas divinidades en muchas de las civilizaciones primerizas. Bueno, vámonos a las figurillas de Acámbaro. En la siguiente ilustración, estas son fotografías mías y que yo tomé directamente de los sótanos donde están exhibidas, bueno, no exhibidas, están guardadas estas figurillas, porque cuando murió don Valdemar, el alemán que se fue a vivir allá a Cámaro, esto, él empezó a juntar, a juntar, a juntar, a juntar. Y cuando él murió, tenía esas 37,000 figuras que sus descendientes quisieron llevarse. La presidencia municipal de Acámbaro no lo permitió. En cierta forma tuvo razón y en cierta otra forma no, porque dijo, pues esto es mío, aunque fuera el gobierno, pero el mérito es de Valdemar y de su familia. Total, las figurillas las confiscó y por muchísimos años, pero por muchísimos años estuvieron en cajas, en bodegas donde se rompieron muchas de ellas. Cuando yo fui hace años, les estoy hablando de la primera vez que fui de 1990, entre el 85 y 90. Las tenían todavía, desafortunadamente, en esas bodegas del Palacio Municipal. Y les voy a platicar la anécdota. Yo, llegué yo preguntando, total, llego con el presidente municipal y le digo, oiga, señor presidente, me dijeron aquí los pobladores que aquí están. Sí, pero no las dejamos ver. Oiga, señor presidente, pero miren, bueno, hice un discurso enorme, no lo voy a repetir, pero le voy a decir, oiga, es que, ¿cómo vienen esos extranjeros y ustedes les permiten sacar las cajas y yo que soy mexicano, y bueno, pasó algo más, ¿no? Pero total me permitió ahí dos cajas que, no, que son estas no son, ya creo que vienen en otra ilustración, y bueno, pues ahí tomé unas cuantas fotos. Años después, pero muchos años después, el pueblo de Acámbaro se organizó y como antropología, el INAH de México, no les hacía caso, ellos se formaron y hicieron el Museo Comunitario de las villas de las figurillas de Acámbaro. ¿Por qué digo comunitario? Al decir comunitario es que no es oficial el museo. Son los comuneros que viven ahí y que se organizaron para hacer este museo. No es el único en México, ¿eh? Hay otros que desafortunadamente por X y Y razón el INAH no los atiende y ellos mismos dicen, vamos a exhibir las piezas que se encontraron aquí en nuestra comunidad para que se conozcan. Esto, Bueno, esto, la Carlos, siguiente, es muy interesante. Yo recuerdo haberle hecho una entrevista el año pasado, creo que fue a don Jaime Rodríguez de Ecuador, y él me decía que en la zona de Loja
también se estaban organizando, no sé si lograron hacer el museo, porque también había hallazgos extraños de huesos que en un primer momento decían que eran de gigantes, después la versión oficial es que eran de mastodontes y demás, pero como quiera que sea, habían incursionado extranjeros, europeos, y se habían llevado muchos de esos huesos. Entonces la comunidad de Loja, de Changaiminas, de toda esa zona, estaban organizándose con el representante de la comuna y demás para hacer esto que usted cuenta, que en México, por lo que veo, ya está mucho más organizado. Exactamente, exactamente, Claudia. Así es que ya en otra ocasión, pues hablaré sobre otros museos, porque ahí hay, bueno, una presentación pendiente con ustedes para octubre que, como yo les dije, ni en mi canal la he yo subido. Bueno, vamos a la siguiente ilustración. Y esas figurillas, perdón, ahí hay un error de dedo, figurillas. Pues Ujú. miren, estas son otras de las que yo tomé hace muchísimos años y que corresponderían a animales que están extinguidos. La siguiente, por favor. Una situación muy curiosa aquí en México que cuando estas figurillas se descubrieron en el 45 con Valdemar, inclusive en ese año aquí en México no se conocían dibujos de los dinosaurios. Precisamente los dinosaurios empezaron, sí en Europa, obviamente, pero aquí en México en particular, era muy raro que en aquel entonces la gente recuerden que en 1945 había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la cultura en sí se detuvo por algunos años y era solamente las gentes muy estudiosas que habían viajado a Europa y que habían tenido la oportunidad de saber que estos dinosaurios existieron, habían tenido la oportunidad de saber de los primeros libros, descubrimientos que tenían de estos grandes animales, pero aquí en México no se sabía nada. Bueno, dentro de las figurillas, aquí sí está bien escrito el título, dentro de las figurillas de Acámbaro también están estas. Si ustedes observan la figura de la izquierda, pues no tiene que ver nada con las culturas que existieron aquí en México. No tiene que ver nada porque tiene una especie de capa y luego tiene una especie como de, pues, bufanda de arriba de la cabeza y los rasgos ya no tienen los ojos rasgados, ¿eh? Ya están al frente, pero son ojos grandes. Y yo lo relacioné primero, no sé, Claudia, antes de yo decirles con qué otra figura de otra parte lo puedes relacionar. Bueno, yo a primera vista se me vino la cultura sumeria, mesopotámica, ¿por qué? Porque yo más que una capucha veía ahí una especie de barba, ¿no? Y bueno, dejé volar mi imaginación y en vez de una capa veía alas, entonces lo relacioné con los Igigis, aquellos que en algún momento en la mitología sumeria existieron, como quiera que sea, no es una figurilla de las que usted mostró antes, no tiene nada que ver con la cultura del lugar, ¿no? Así es. Yo lo relaciono con la egipcia Ajá, por claro. la capa y además esto, eh, la cara ya es más proporcional, ya es más redonda hacia acá. Y también yo digo, en aquel entonces la persona que si fuese falsa, no estoy diciendo que sea verdadera tampoco, pero si fuese falsa, ¿de dónde en un pueblito de México había algún intelectual que hubiese conocido a los egipcios? A lo mejor sí, pero bueno, es una de las tantas, y no es la única, hay otras Sí, parecidas. sí, sí. Recordemos la datación oficial de estas piezas. Hablamos de, 1200 años de Cristo o alrededor de Cristo, sobre todo. Ahorita tengo la fecha más adelante. claro, claro, claro. Sí, La sí. siguiente es una Sí. figura muy estilizada, sin manos, desde luego. Ujú. Bueno, aquí vámonos a otras que a mí me llamaron mucho la atención. Miren, ahí yo me encuentro en las bodegas
donde actualmente tienen el resto, porque los comuneros, cuando edificaron el museo, que era una casa antigua, creo que esa casa sí la donó el gobierno, e hicieron un patronato para poner en vitrinas todas esas figuritas que no son todas, porque les estoy hablando de 25,000. Están en cajas todavía, pero un buen número ya están exhibidas. Y a mí me llamó la atención la de la derecha, que parecería un duende. Mm, Pues ahí tienen la ilustración de lo que nuestros actuales testimonios derivados de los testigos han dicho que como es un duende. Muchos los describen con un gorro puntiagudo, su barba, ¿verdad? Del sí. duende, y en su izquierda es lo que, bueno, yo relacioné porque nuevamente vuelvo, esa persona que en 1945 la descubrió o la hizo figuras de dinosaurios, de egipcios, de duendes. Pues qué mente tan ingeniosa, tan intelectual, tan imaginativa, y ponerse a hacer figurita tras figurita y dejarla enterrada. No, o sea, en fin, vámonos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí me voy rápido, no lo voy a leer. Simplemente quiero señalar el año 1954. Antropología en aquel entonces mandó a investigar estas figurillas y determinó que, pues que no eran auténticas, que simplemente era una estafa y que era una fantástica representación del hombre y de los dinosaurios. Miren, estas figuritas son las que yo retraté hace 10 años, no más. Si le estoy hablando de 1980, digo 90, 34 años, una cosa así. Yo llevaba una cartulina gris y le puse de fondo la cartulina gris porque, como les digo, estaban en cajas. Aquí está una de las fechas. Son muy controvertidas las fechas, ¿eh? Pero muy controvertidas. Aquí, por ejemplo, en este dato que tengo, argumenta que 18 ejemplares fueron sujetos a la prueba de termoluminiscencia. Hay que recordar que a estas figurillas no se les puede aplicar carbono 14 porque son orgánicas. Mucha gente dice, se les aplicó el carbono 14, pues mal, porque es una datación equivocada, Ujú. o no sé de dónde sacaron eso, pero bueno, yo me fui con este dato, que por aquí tengo el libro también, al final voy a poner el libro, y la situaron alrededor de 2500 antes de Cristo. Yo, desde mi punto de vista, no soy ningún científico, Claudia, acuérdate. Yo soy un interesado en esta temática, pues con que estas figurillas tengan los 2025 años que llevamos, y alguien que las dibujó en aquel entonces, con eso para mí es más que suficiente. O los tuvo que ver Claro. para Sí, porque plasmarlo. partamos de la base que 2000 años atrás no podemos hablar de contaminación cultural, no podemos hablar de que alguien vio una película, leyó un libro, vio un documental, 2000 años atrás. O lo vio, porque no tenemos otra Exactamente, respuesta. exactamente. Bueno, vámonos a la ilustración siguiente. Aquí, la anterior, por favor, nada más para nombrar un dato. Hay el nombre, para que tomen nota los que estén interesados, chequen a Charles Hapgood, porque fue un profesor de antropología de la Universidad de Hampshire en Estados Unidos y hizo una investigación y él en principio concluyó que eran auténticas. Entonces, miren, aquí está otra datación. 1600 años antes de Cristo, 1110 años antes de Cristo, que bueno, de cualquier manera son bastantes años. Vámonos ahora sí a la siguiente, por favor.
aquí está el libro que las personas que estén interesados lo encuentran en Amazon. Y este autor, este arqueólogo de Charles Hapgood, vino a México, hizo el estudio y determinó que eran reales. Si le ahí están todos los argumentos. El libro es increíble, es una joya. Entonces, bueno, y ahí vuelvo yo a poner el libro de Valdemar Yurrul. Claro, y Esto, aparte, Carlos tiene la introducción de David Childress, ¿no? Que lo hemos visto en Alienígenas Ancestrales. exactamente, porque David Children ha estado varias veces aquí en México. Mm. Esto, creo que no estuvo allí en Acámbaro, pero precisamente David Children conoce mucho de la arqueología olvidada de aquí de México. Así es, exactamente, Claudia. Vámonos a la siguiente. Bueno, aquí es del lado izquierdo ya es una fotografía del museo, por eso está así media gris, porque estaba en una vitrina y no pude yo enfocar la cámara bien, aparte la luz que tenía ahí, es muy mala luz que tenía, entonces, bueno, pero miren, es lo que yo relaciono con otro de los animales prehistóricos, los pterodáctilos. Y en la parte de abajo está una fotografía donde están los soldados federados de Estados Unidos cuando fue lo de la guerra civil, por allá por 1859. Y resulta que en ese entonces ya empezaban a existir las primeras cámaras que habían llegado, fotográficas que habían llegado de Europa. Y tienen un pterodáctilo a los pies. Wow. Y como les digo, aquí en México han fotografiado, en los años recientes, han fotografiado pterodáctilos, que mucha gente dice, pues se veo ahí un águila enorme volando, bueno, ok, de acuerdo, pero la gente que lo vio visualmente, a lo mejor el celular no fue lo suficientemente fuerte para captar con nitidez, pero el ojo humano está establecido, ese no era un águila. Entonces, y pues han sido relatados estas aves, muchos allí en África, en el Congo belga. Ahí hay un nido de parque jurásico. Ahí hay que recordar, la isla de Madagascar, Claudia, también, Sí, sí, tal donde hay cual. muchas especies. Carlos, esta foto, ¿se puede citar la fuente? ¿Cómo obtuvo usted? Esta foto es impresionante. Sí, sí, esa foto se me pasó ponerle la fuente, pero se encuentra en internet y también la citó, no me acuerdo si fue Más Allá Mm. o Año Cero. Ah, bien, Voy bien. a buscar la referencia y por ahí te la envío. Sí, es impresionante, no la tengo. Bueno, viendo a los soldados donde están parados, tomamos dimensión este, del tamaño que tenía ese ser, ¿no? Así es. Bueno, Impresionante. aquí nuevamente lo de termoluminiscencia, que Charles Hapgood sí hace sus estudios de termoluminiscencia y a él sí le creo. A él sí le, aunque estén equivocados, ya con lo que tú mencionaste, 2000 años es más que suficiente. Seguro. Vámonos a la siguiente. Mira, aquí está don Valdemar Just Rule, el alemán que vino en el siglo antepasado a México. Y pues esa es una de sus últimas fotos ya de hombre maduro. Y esta es una de las otras fotografías que yo tomé hace 25 años, que también pues tiene mucha imaginación el tipo que la hizo, ¿no? Aunque las hubiera hecho en 1945 a lo mejor. Bueno, Sí. vamos a la siguiente. Aquí está otras mucho más sencillas. A lo mejor alguna gente dice, pues es un cocodrilo. Pues sí, pero en el centro de México no hay cocodrilos. Claro. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Es la otra de las fotografías que yo tomé hace 25 años. Vamos a la siguiente.
esa clásica de un dinosaurio. Ujú. La siguiente, por favor. Y luego cuentas que, como recordarás, muchos de nuestros antepasados hacían collares de cuentas de barros. Este es el barro común y corriente, no tiene ningún tratamiento. Pero lo curioso, y aquí la pongo porque son, pues está el cocodrilo, si ustedes quieren, pero tiene el mismo concepto que las piedras de Ica. De tal manera que aquí la mente de nuestros antepasados, obviamente, al no tener papel, pinturas, etcétera, son los elementos que tenía en aquella época el barro y dejar dibujado sobre el barro lo que quería. Sí, La sí, siguiente, Claudio, Claudio, por lo que favor. estaban viendo, ¿no? Así es, otro de los famosos dinosaurios. En la siguiente ilustración, ahí ya dejo a Cámbaro, punto y aparte. Vámonos ahora a una pintura rupestre que hay en el sureste de México, dos pinturas. Bueno, la de la derecha no es rupestre porque ya es de los mayas, pero la de la izquierda sí es rupestre. ¿Has visto esa figura, la de la izquierda, Claudia? No, 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 no. ¿Qué, Estamos qué hablando te de viene? la prehistoria, esto, ¿no es cierto? Que estaríamos Exacto, situándonos en el paleolítico, neolítico. exacto. ¿Qué te viene a la mente esa figura de la izquierda? Bueno, yo estoy viendo un hombre o una figura antropomorfa con facciones, orientales, chinescas, Por una parte, el hombre, correcto. pero Porque acuérdate que en otra de las presentaciones que yo he tenido la oportunidad de estar con ustedes, antes de la llegada de Colón, 1491, habían llegado otra mucha serie de habitantes de todas las partes del mundo, de Oceanía, de África. Acuérdate, los mismos israelitas que llegaron a América. En fin, sí, México fue riquísimo en recibir a primeras poblaciones de otros muchos países. Bueno, te lo voy a decir a lo que algunas personas dicen que ven, que es un pequeño dinosaurio. ujú. A la izquierda, claro, sí, sí. Exacto, exacto, a la izquierda. Ahorita en la siguiente les voy a decir dónde está esa figura rupestre, que es así. Ahora me voy a la de la derecha. La derecha es completamente maya y ahorita lo vamos a ver en color. Ujú. Esa figura no es de una víbora. Acuérdate que las víboras tienen Claro, dos colmillos muy dos grandes. colmillos, claro. Puede ser de algún otro animalillo, a lo mejor una lagartija, a lo mejor. A lo mejor también de un cocodrilo, pero sus dientes están muy parejitos. Faltan los dos irregulares que los cocodrilos o los lagartos tienen al frente. Vámonos a la siguiente ilustración donde explico de dónde está esa figura. Ahí, esa figura está en lo que se ha denominado la cueva de Ostotitlán. Ostotitlán es un pueblito que se encuentra en el estado de Guerrero y específicamente en un pueblito en un municipio que se llama Chilapa de Álvarez. Bueno, ahí ahorita desafortunadamente no se ha podido visitar tengo que decirlo, por la cuestión de inseguridad de ciertas partes de la República Mexicana. Ujú. Pero ahí está, es una pintura rupestre que igual aquí los arqueólogos dicen, pues sí, es un cocodrilo. Bueno, en fin, vámonos a la siguiente ilustración. Esa es una figura, es una pintura que se encuentra en la parte sur, que se encuentra en una zona arqueológica de México.
A mucha gente le llamó la atención esa figura. Nuevamente, repito, ¿qué es lo que quisieron dibujar ahí? Pues una lagartija o una iguana. No, no se me hace mucho sentido a mí, pero en fin, vámonos al Sí, sobre siguiente todo por ilustración. el tamaño de la cabeza en relación a las Exactamente. personas, ¿no? La cabeza está proporcional. Claro. Bueno, pues miren, esa pintura la encuentran en los famosos murales de Bonampak, en el Centro Arqueológico de Bonampak, en Chiapas. Ahí están los famosos músicos de Bonampak. Es entre Bonampak y las de Tlaxcala, son los dos lugares más hermosos, artísticos, que nos dejaron los antepasados. Son unas figuras proporcionales, exquisitas, que ahí se ve el dominio del cuerpo humano. Ya no son figuras, pues vamos, yo no tengo esa destreza de dibujar un cuerpo humano en la proporcionalidad y como realmente eran. Vamos a la siguiente ilustración. Bueno, ahí geográficamente estoy yo citando Chilapa de Álvarez. Para las personas que no conocen la República Mexicana, miren, en la parte norte, en la parte de arriba del mapa está la Ciudad de México y en la parte sur, donde empieza la flecha, está Acapulco. Entonces está en esa región. Vámonos a la siguiente, en esa zona geográfica. Bueno, ahí repito yo las figuras de Acámbaro. Vámonos a la siguiente. También está repetida ahí, perdón. Vámonos a la siguiente. Ya lo mencioné eso, la cuestión de la termoluminiscencia. Ahí lo dejé en inglés, porque este, está muy largo, está muy interesante, pero les digo, para las personas que quieran más información, ahí en el libro de, este, de Childhood, encuentran toda esta información. Nuevamente aquí menciono a Charles Hapgood, esto de pues una cuestión de OPART, son figuras que no corresponden al tiempo de la cultura chupícuaro. Vámonos a la siguiente Acá ilustración. me interesa este dato, Carlos, perdón que interrumpo. Adelante. Este, Cremo escribió junto con Richard Thompson Arqueología Prohibida. Mira, qué bien, Ah, Claudia. sí, ese libro me Bueno, encanta. nuevamente las cuestiones artísticas, vasijas, perfectamente ya elaboradas para sus alimentos. Vámonos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí estoy señalando en un mapa chupícuaro. Vámonos a la siguiente. ¿Sabes qué? Creo que ya se repitieron, si la pasas rápida, porque me faltan como 5 láminas. Ahí. Claro, Perdón, no, no era. esta tiene que ver con Ahí, esta. sí. Ujú. Sí, ahí, por favor. Bien. Bueno, nuevamente aquí jalo yo esas figurillas de en medio, que no es la única que encontramos en los museos de México con los ojos rasgados. Mm. Recuerden que ya en otra oportunidad con ustedes yo pasé las figurillas de Tlatilco que hay al norte de la Ciudad de México y de Copilco. Y esas, aunque los arqueólogos no lo han así afirmado, ah, pues por una parte Mm. deben ser tan antiguas como los olmecas, para mí. Recuerden que los olmecas, los arqueólogos dicen que la cultura olmeca es la cultura maya de todas las demás. En otra ocasión ya les diré yo, sí, pero también los mayas, pero los mayas de Guatemala. Mm. Entre esas dos culturas son las culturas madre de todas las culturas de Mesoamérica que hubo en México, pero bueno, los mayas, los arqueólogos no van a aceptar que los mayas, en fin, esa figura entonces la encontramos también en otras partes de México que han sido olvidadas y que las figurillas más adelante de esas culturas ya son
redondo. Si se fijan aquí, el cráneo ya está redondeada, muy distinta al cráneo triangular que yo presenté al principio, que siguen con los ojos rasgados, pero aparte, esta figurilla parecería como si tuviera un gorro. No es su cabello, es un gorro, porque está delimitada aquí perfectamente que le cubre la cabeza. Sí. Bueno, la traigo yo a relación ahí porque a los ojos contemporáneos, los testigos de este tipo de seres me los dibujan así. Vámonos a la siguiente. Esto es de reciente descubrimiento mío. Ya tiene muchos años, obviamente, no. Pero tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos hace un par de semanas. Y pues tú sabes que uno de mis vicios, o el principal, el único, nada más, es la compra de libros, ¿no? La lectura de libros. Y me encontré en una librería que entré a este libro que tienen aquí, que son, dice, Criaturas Misteriosas en su principal título. Y ahí hojeándolo, me detuve. Hay muchísimas cosas muy interesantes de animales extinguidos y extraños. El Mothman en otras partes del mundo. Claro, también habla de los fraudes, de las sirenas, el celecanto, los calamares gigantes, etcétera, etcétera. Y en una de sus páginas me encuentro esto. Mamimbian, la serpiente voladora. Entonces, que me detengo yo a leer el pedacito de la serpiente voladora y en su parte izquierda, ahí creo que no se ve, pero son 3 renglones, se los voy a leer. Dice, en el siglo V, en el siglo V, el historiador griego Heródoto describió una serpiente voladora de Arabia, el cual, antes de Cristo, acuérdense, Heródoto es antes de Cristo. Una serpiente voladora de Arabia. Esto, la cual se mencionaba, en la cual se menciona en muchas de las mitologías de otras culturas, refiriéndola en forma similar a esta criatura. Una de, la, una de las leyendas más persistentes es la serpiente voladora de Namibia, Namibia, en Sudáfrica. Y ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver con México? Claro, bueno, si nos vamos a México, ¿no es cierto que Quetzalcóatl, la serpiente Exactamente, emplumada? pero antes, espérame, déjame contarte Ah, esta anécdota, que creo que por ahí ya te la conté. Yo conocí a un campesino hace como 30 años en un pueblito de Jalapa. Jalapa es una ciudad que se encuentra en Veracruz. Y el pueblito se llama Chavarría, Chavarría o Chavarrío. En ese pueblito yo iba, porque me llevó mi amigo Irán, René Irán, íbamos a buscar a un niño que había visto, que había tenido un encuentro con chaneques. Llegué a la casa y me recibió el tío y me dijo, todavía no llega mi sobrino, esto, ah, tome asiento. Y bueno, yo para empezarle a hacer la plática allí al tío y no descubrirme de que yo iba a platicar con su sobrino y preguntarle,
Carlos Chaneque son los duendes, ¿no? Correcto, Ujú. correcto. Entonces, para no desenmascararme y decir, este viene a esto, entonces yo le empecé a preguntar, oiga, señor, ¿y usted de qué vive aquí? Pues ahí siembro mi milpipa, mi milpa, y voy al cerro a cazar. ¿Y qué caza usted? Pues conejos, algún este, ah, jabalí salvaje, creo que me mencionó, como los puercos, perdón, y otros animalitos. Yo no le iba a preguntar, oiga, ¿y usted ha visto duendes? No. Oiga, ¿y en sus salidas al cerro ha visto algo extraño, raro? Se quedó pensando y me dice, una vez vi una serpiente muy gorda, larga, y estaba cubierta de plumas desde, desde la cabeza hasta los pies. Ah, el señor, dudo que haya tenido una educación inclusive elemental, porque era un campesino. Yo ahí, pues mi cabecita empezó a pensar, y efectivamente, Claudia, me fui a la historia de Quetzalcóatl. Nuevamente las figuras de los ojos rasgados de los distintos museos de México y la del que parecería ser un duende Ujú. y lo hacen chiquito, proporcional. Y el gorro, un gorro de nuestras culturas antepasadas y de ese tamaño. Claudia, pues muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, has visto una pequeña reseña porque para las personas que estén más interesadas en las figurillas de Acámbaro, en mi canal pueden encontrar precisamente un video más explicativo, sobre todo en cuestión visual. Ahí encontrarán parte del museo y de las fotografías que yo tomé en los sótanos, que a los sótanos no dejan bajar al público. Esto, y bueno, pues espero que haya sido de el interés tuyo y posteriormente de las personas que siguen la academia. Claro que sí, Carlos. Agradezco muchísimo porque sé que tiene una agenda muy ajustada, con muchos eventos, participando en congresos, en encuentros por toda América. Así que gracias, Carlos, por su amabilidad. Realmente el material muy, muy valioso que nos deja pensando para seguir investigando sobre el hombre antiguo, qué vio y qué quiso representar a través del arte, ¿no? Así que un fuerte, fuerte abrazo hasta México. Síganlo en su canal, Carlos Guzmán, que hay mucha información muy valiosa. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Hasta pronto, Claudia. Saludos, Fernando.